Bien, abra la Biblia entonces en Deuteronomio. Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento, y vamos a abrir la palabra de Dios específicamente en el capítulo 18, versículo 15 al 18. Leeremos estos tres versículos en esta mañana. Cuando lo haya encontrado puede indicarlo con un amén. Gloria al Señor. Seguimos, hermanos, con nuestro tema, siguiendo los pasos de Jesús. Aleluya. Mantenga la Biblia abierta ahí en esos tres versículos. Y como mencioné la semana pasada, para seguir los pasos de alguien, en este caso, seguir los pasos de Jesús, es necesario conocerle, ¿verdad? Porque cuando uno conoce, entonces uno tiene confianza, seguridad. Uno sabe lo que está haciendo. Gloria al Señor. Aunque la Biblia nos enseña por todos los lados que es por la fe y que la fe es algo que no se ve. Gloria al Señor. Después la fe, Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros seguimos a Jesucristo por la fe, pero con certeza. Y la certeza tiene que ver con lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que nosotros hemos conocido por las escrituras. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña quién es Jesús. Gloria al Señor. Entonces, no lo vemos físicamente, pero lo vemos por la fe. No lo vemos corporalmente, pero al leer las escrituras, entonces nosotros llegamos a conocer a Jesús, lo conocemos, y por su Espíritu Santo que nos revela quién es Él. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hablando de aquellos que aún todavía tienen el velo de Moisés en sus ojos, dice la palabra de Dios, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Entonces, la escritura, gloria a Dios, es la que abre los ojos del entendimiento para nosotros ver lo imposible, lo difícil, lo sobrenatural. Gloria al Señor. Porque tenemos ojos que Dios nos ha dado para ver lo que es natural, lo del día a día. Pero también por el Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos ver lo que el mundo natural no puede ver, ya que dice la palabra de Dios que Él nos ha revelado cosas que nunca ojo vio ni estuvo en el corazón del hombre. Cosas como esas Dios nos las ha revelado a nosotros. Y una de las grandes revelaciones es saber ahora quién es Jesús. Jesús, aleluya. Como aprendimos la semana pasada, Él es la simiente de la mujer, Él es la simiente de Abraham. Él es la simiente en quien todas las familias de la tierra son bendecidas, porque no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo sino a través de Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando Jesús hizo la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Conocimos y aprendimos de que todo el pueblo no sabía, o por decirlo así, la mayoría del pueblo no sabía quién era Jesús, porque habían otros, y especialmente los doctores de la ley, los maestros,
Ellos sí sabían que él era el prometido. Lo dijo un hombre llamado Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Dice la palabra de Dios que este vino de noche a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Fíjese bien, no le dijo este maestro sé, le dijo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando leemos los libros de el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros que narran el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar que el sacerdocio, el concilio, todos ellos eran expertos en las escrituras, eran los intérpretes, conocían muy bien las señales de que este Mesías, este Cristo haría cuando se manifestara a Israel. Ellos lo sabían muy bien. Y su nacimiento, por ejemplo, conocían ellos que vendría de una mujer sin la intervención de un varón. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Pero Dios dice a través del profeta Isaías: el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen concebiría, la mujer concebiría sin la intervención del hombre, para hacer cumplir lo que dijo en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Gloria al Señor, donde Dios le dice a la serpiente que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Gloria a Dios. La simiente de la serpiente heriría el calcañal de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Gloria al Señor. Entonces, Dios hace cumplir lo que él dice. Y a Abraham le dijo: ¿hay algo difícil para Dios? Por supuesto que no. Él es Dios. Por eso, para el hombre, cualquier cosa que sea imposible, inalcanzable, hermanos, con él todo es posible. Con él, aleluya, sí se puede. ¿Sabe por qué? Porque él es el todopoderoso, el que todo lo puede, al que nada le queda algo grande, sino que él, gloria a Dios, lo puede hacer. Él tiene el poder de traer a la existencia aún lo que aún no ha sido creado. Solamente lo hace con el poder de su palabra. Porque es un poco descabellado decir que una mujer va a quedar embarazada sin la intervención de un varón, ¿verdad que no? O por lo menos sin la intervención de su simiente, de su semilla. Eso es como hasta el día de hoy imposible, gloria al Señor, porque son necesarios los ambos componentes para la procreación de un nuevo ser humano, el del varón y el de la mujer. Gloria al Señor. Pero en este caso, Dios mismo, dice la palabra del Señor, dará señal. ¿Cuál es la señal que Dios dará? La joven va a concebir. La joven va a quedar embarazada, pero quedará embarazada sin la intervención de un varón. Por eso cuando el ángel Gabriel aparece allá frente a María y la saluda, gloria al Señor, y le da la gran noticia, la mujer pensó como piensa todo ser humano. Le dijo: ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Entonces el ángel le dijo: no te preocupes, la sombra del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Gloria al nombre de Jesús. Y es así como se cumple la palabra de Dios. Aleluya. Pero entonces aquellos lo sabían, pero la mayoría de la gente decían que era Juan, la mayoría de la gente decían que era Elías, otros decían alguno de los profetas. Gloria al Señor. Pero entonces Jesucristo
le pregunta a sus discípulos, ustedes, ¿quién creen que soy yo? Entonces la pregunta, hermanos, aún todavía sigue rebotando, sonando, ese eco está por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el primero que está interesado que el hombre le conozca, que el hombre sepa quién es él para que le siga, para que se convierta en uno de sus discípulos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, a través de Moisés, el Señor le habla al pueblo en Deuteronomios capítulo 18 y le da esta promesa, gloria al Señor. Y primeramente le dice Moisés al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Gloria al Señor. Fíjese que estamos ya como a la mitad del libro de Deuteronomio. Ya Moisés ha envejecido, Moisés ya está a punto de introducir al pueblo de Israel a la tierra que Dios le había prometido. Pero conocemos muy bien lo que sucedió a causa del pueblo. Entonces Moisés pecó contra Dios, desobedeciéndole su mandato, por lo que Dios también fue de esta manera con Moisés, y dice que lo subió a un monte alto y le mostró toda la tierra que le había prometido a Israel. Y dice que Dios le dijo a Moisés, mira, ahí está toda la tierra, pero tú no vas a entrar a esa tierra por cuanto me desobedeciste. ¿Sí? Entonces, este pueblo fue un pueblo que usted conoce, un pueblo de corazón duro. Dios dice en su palabra que que el corazón de ellos se engruesó, un corazón contumaz. No oían la palabra, oían, veían las señales, pero no había sensibilidad, había más incredulidad en ellos. E hicieron aún que el mismo Moisés, del cual habla la Biblia que no ha habido un hombre más manso que él, pecara por causa de la rebelión, por causa de todos los disturbios que se levantaban en medio del pueblo. Gloria al Señor. Pero entonces Dios habló con Moisés y Dios le enseñó a Moisés lo que él iba a hacer en estos tiempos. Y entonces Moisés le habla al pueblo y le dice, profeta de en medio de ti. Es decir, este hombre, este profeta que Dios levantaría no vendría del sur, del norte, del este, del oeste, sino que saldría del mismo pueblo de Israel. Gloria al Señor. Por eso Jesucristo le dice a la mujer samaritana cuando habla con ella, le dice, bueno, la salvación viene de los judíos, porque de ahí sale el Salvador. Aleluya. Entonces Dios le habla a Moisés y le muestra, y Moisés le transmite este mensaje, y será un hombre parecido a Moisés, porque ahí habla y dice, como yo. Quiere decir que no es exactamente como Moisés, pero que será un hombre que hará la labor, el trabajo que está haciendo Moisés. Aleluya, ya que Moisés es el mediador del primer pacto, pero este hombre será el mediador de un pacto mucho más excelente, mejor, aleluya, porque está basado sobre mejores promesas. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios que será como Moisés, y dice, te levantará Jehová tu Dios. Y entonces dice Moisés al pueblo, a él oiréis, a él oiréis. Gloria al Señor. Fíjese bien
que hicimos mención el domingo pasado sobre esa hermosa visión que tuvo Pedro, Juan, que tuvieron estos tres discípulos cuando Jesucristo se transfiguró a los ojos de ellos. Pero dice la Biblia que cuando Jesucristo resplandeció y tuvieron la visión de ver a Elías, gloria al Señor, de ver a Moisés que hablaba con Jesús, dice que en ese momento, después de Pedro ofrecer una enramada para que los tres posaran ahí, dice que una nube cubrió a Jesucristo. Y cuando esa nube lo cubrió, de esa nube sale una voz que dice, este es mi hijo amado. Aleluya. A él oíd. A él oíd. Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Porque el pueblo de Israel, o para el pueblo de Israel, no hay otro profeta más grande que Moisés. Y ellos hasta el día de hoy, aleluya, creen a Moisés y no a Jesús. Entonces, Dios mismo le está diciendo las mismas palabras que Moisés le dijo al pueblo, a él oiréis. Es decir, a ustedes le van a escucharlo a él. Ustedes van a hacer lo que él les mande. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia en el 16, ¿cómo sería esto? Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Porque ese día, hermanos, aleluya, fue un día terrible para el pueblo de Israel. El monte de Sinaí ardía en fuego, el monte de Sinaí tenía centellas y rayos, había fuego, oscuridad, había de todo, era algo que puso a temblar al pueblo. Aleluya. Y le rogaron a Moisés, sé tú el mediador entre Dios y nosotros, porque nosotros no queremos morir. No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Dice, mire lo que dice el pueblo. Ni vea yo más este gran fuego. ¿Para qué? Para que no muera. Porque tenían miedo, tenían terror. Gloria al Señor. Porque ellos sí conocían de que Dios es amor, porque con amor los sacó de Egipto, con amor los introdujo y los guió por el desierto, pero también vieron que su fuego consume. Y la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aleluya. Así es de que cuando ellos estaban allá en Horeb, y vieron la grandeza de Dios manifestada en fuego, en tiniebla, en rayos, en centellas, y escucharon esa voz de arcángel ahí. Ellos se asustaron y le dijeron entonces a Moisés, nosotros no queremos que Dios nos hable directamente, mejor sé tú el mediador, que hable contigo y tú nos hablas a nosotros. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 17, y Jehová me dijo, ¿qué fue lo que dijo Dios? Han hablado bien en lo que han dicho, porque no hay otro mejor que nuestro Dios para conocer, aleluya, nuestra condición, para conocer, hermanos, nuestra aflicción y nuestro temor y nuestro terror. Entonces Dios le dijo a Moisés, en otras palabras, no tengas temor de hacer lo que ellos te están pidiendo, porque lo que ellos te están pidiendo, lo han pedido bien. Y entonces viene Dios y reconfirma en el versículo 18. Fíjese que ya aquí ya no habla directamente Moisés al pueblo, sino Dios le dice a Moisés, estas palabras, profeta les levantaré
de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Suena bonito, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que suena terrible? Lo que sigue. Dice lo que sigue. Aleluya. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, ¿qué dice? Yo le pediré cuentas. Porque es que Dios nunca va a tener al pecador, nunca lo va a justificar sin que oiga su palabra y obedezca a su palabra. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y allá en Hebreos, en el capítulo 8 y versículo 9, encontramos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña de que Jesucristo es el mediador. Que Jesucristo es el que hace cumplir esta palabra profética. Así es de que esta interpretación de Deuteronomios 18, 15 al 18 aplica a Jesucristo y en él se cumple de acuerdo a las escrituras. Gloria al Señor. Mediador, así como Moisés fue el mediador del antiguo pacto, Jesús es el mediador de el nuevo pacto. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Aleluya. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Recordemos de que a Moisés se le da una instrucción específica de cómo erigir o construir el tabernáculo. Aleluya. Las medidas del tabernáculo. Gloria al Señor. El diseño no viene de Moisés, sino viene de Dios. Por eso la Biblia dice que era la sombra del verdadero. Gloria al Señor. Y entonces tenemos a un Moisés, tenemos a un mortal que Dios levanta. Y él tiene una excusa delante de Dios y le dice, yo no sé hablar. Entonces viene el Señor y le dice, no te preocupes, tu hermano sabe hablar. Yo pondré mis palabras en tu boca y tú las pondrás en la boca de él. Gloria al Señor. Y entonces se cumple eso. Dios hace eso. Moisés levanta un tabernáculo después y se inicia lo que es el servicio de culto, de adoración, de sacrificios. Y encontramos de que Dios le muestra todas esas cosas y él lo hace al pie de la letra. Pero ¿qué pasó? Murió Moisés. Y luego esto continuó por 2000 años, hasta el día que el Señor levanta a este profeta, quien es el que va a reinar. Gloria al Señor para siempre. Y es lo que dice entonces Hebreos, hablando de este Señor, dice que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Dónde está este profeta? ¿Dónde está este sacerdote? Dice la Biblia que no está en ninguna parte de la tierra. Dice que él está sentado a la diestra de la majestad. ¿Sabe cuál es la diestra de la majestad? Es el trono de gloria de nuestro Dios, donde Dios está sentado y ejerce autoridad sobre de toda la creación. Ahí tenemos nosotros a este sumo sacerdote que es el profeta que Dios prometió levantar.
Entonces dice el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque el primero lo levantó el hombre. El primero lo levantó Moisés, pero el segundo lo levantó Dios. El segundo tabernáculo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El cual ahora vive y permanece para siempre y vive para socorrer, para ayudar, para salvar a todo aquel que corre a él. Aleluya. Por eso solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Versículos 6 y 7. Dice de esta manera del capítulo 8 de Hebreos, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores que hermanos, sobre mejores promesas. Aleluya. Y escuche lo que dice la Biblia, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Gloria al Señor. Entonces nosotros estamos en un mejor pacto que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está bajo un pacto que es del cielo, porque Dios es el que pactó con ellos, pero ya tuvo su caducidad. Dice la Biblia en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 23 y 38. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria al Señor. ¿A dónde entraba el sacerdote? Entraba al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí se presentaba delante de Dios porque fue el lugar que Dios eligió para que el sacerdote hablara con Dios, para que mediara entre el pueblo y Dios. Aleluya. Pero entonces dice que ese lugar estaba establecido ¿dónde? Aquí en la tierra. Pero Cristo no entró a ese santuario hecho de manos establecido sobre la tierra, aunque era celestial, porque su diseño, quien lo dio, es del cielo. Pero dice la palabra que también era una figura, o como lo dice Hebreos, una sombra del verdadero. Era una imagen. Gloria al Señor. En aquel tiempo el pueblo quizá no lo vio, no lo entendió, pero Moisés pudo verlo. Porque Moisés, Dios no le ocultó lo que él iba a hacer. Por eso mismo, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Gloria al Señor. Usted sabe muy bien que si alguien conoció que Dios es espíritu, es Moisés. Pero le dijo, muéstrame tu gloria. Y entonces Dios le dijo, bueno, te voy a mostrar las espaldas nada más. Pero no eran las espaldas de Dios, eran las espaldas de Jesús, que aún no había sido manifestado todavía a Israel. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Moisés sabía lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso dice la Biblia, y Jesús le reclama a los discípulos, no a los discípulos, sino al pueblo. Les dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés de mí escribió. Entonces Moisés no tenía, hermanos, la mente ciega, sino que Dios le reveló sus planes y propósitos para este tiempo. Por eso él le habla con seguridad
y le habla al pueblo y le dice, Dios les va a levantar un profeta como yo, ustedes lo van a oír a él, y hay de aquel que no le oiga, porque Dios lo llamará a cuentas. Gloria al Señor. Entonces terminemos de leer lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Versículo 24 dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Preste atención bien a esto. Cristo entró y dice figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora Él es, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Aleluya. Hermanos, y por eso la insistencia de la sana doctrina. Cuando usted lea las cartas de Pablo, cuando usted lea al mismo Señor Jesucristo, entonces él habla claramente de que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. ¿Y cómo termina esa su enseñanza? Nadie viene al Padre si no es por mí. La insistencia de la Biblia es de que nosotros debemos de poner los ojos en Jesús, creerle a Jesús, seguir a Jesús, recibir a Jesús en nuestro corazón y hacerlo Señor y Rey y Dios de nuestras vidas. Hermanos, el mundo enseña muchas formas de relacionarse con Dios. El mundo enseña muchas formas y es más, hay un dicho muy famoso, yo creo que todos lo conocemos. Todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. ¿O no lo había oído? Ah, bueno, se lo cuento ahora. Entonces dice la gente, no importa la iglesia que vayas, todas van a Dios, así como todos los caminos conducen a Roma. Eso era hace muchísimos años. Roma era el centro del mundo en su tiempo cuando él fue imperio. Entonces todos los caminos, no importaba el camino que cogiera, lo iba a llevar a Roma, ¿sí? Pero no es así, hermanos. No es cualquier religión, no es cualquier iglesia, sino es conforme lo dice las Escrituras. Conforme lo dice las Escrituras. Dice la Biblia, a él oiréis. Gloria al Señor. Quiero leer esta parte que dice en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 27, el apóstol Pedro, hablándole a la iglesia y a todos los que le estaban oyendo ahí, y dice entonces el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y escuche, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y mira lo que dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han profetizado desde tiempo antiguo. 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis, ¿en qué cosas? En todas las cosas que os hable. ¿Y qué dice el 23? Léalo conmigo en voz alta. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Fíjese que Moisés dice, o Dios le dice a Moisés, y el que no lo oyere, yo le pediré cuentas. Pero aquí Pedro, bajo
esa inspiración del Espíritu dice algo como más profundo, más fuerte. Ser desarraigado, arrancado, mutilado del cuerpo. Es decir, se cumplirá lo que Jesucristo dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y la rama, si se corta del árbol, el árbol vive, pero la rama se seca. Entonces, hermanos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Será que tiene seriedad eso que Jesús dijo? Y el que no, y si le cambiamos, será desarraigado, porque no oyó, no quiso. Dios lo va a llamar a cuentas. Estará presente en aquel día ante el tribunal, no de Cristo, sino ante el gran trono blanco, donde los libros serán sacados y se buscará y se le dirá todo lo que se le dijo y no hizo. Se le pondrán enfrente todas las oportunidades de la salvación, todas las veces que recibió el llamado y no obedeció. Y luego le mostrarán el libro de la vida y le van a decir, no está tu nombre aquí. Al lago de fuego. Hermanos, eso es verdad. Esto no es una broma. Jesús dice en su palabra de que Él no habla por lo que se le viene a la mente. Juan capítulo 8, versículo 23 al 29. Aleluya. Dice la Biblia, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿qué dice? En vuestros pecados moriréis. Imagínese usted que Dios diga, bueno, Jesús, no, yo no te dije que dijeras eso. Jesús no se inventó ninguna palabra. Lo que Él dijo es el cumplimiento de lo que se le dijo al pueblo a través de Moisés. Pondré mis palabras en su boca. Y el que no lo oyere es como que no me oiga a mí. Yo lo voy a llamar a cuentas. Jesús está hablando hoy. Está en el cumplimiento de la profecía. Y dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no, gloria al Señor, versículo 24, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo siguiente, dice de esta manera, aleluya. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Otros que no sabían quién era Jesús. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Siguiente. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él. Esto hablo al mundo. De Jesús no se está inventando nada. Son las palabras de Dios en su boca. Gloria al Señor. Haciendo cumplir la palabra profética. Y el versículo siguiente dice de esta manera, pero no entendieron que les hablaba de Dios o del Padre. Aleluya. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, habló de su muerte. Aleluya. Entonces conoceréis que yo soy. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo crucificaron? Sucedieron unos eventos que no han sucedido con la muerte de ningún otro ser humano.
A ver, mencione uno. Tembló la tierra. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. 2. Se oscureció. 3. ¿Qué otra cosa sucedió? Vieron espíritus. Vieron no espíritus, sino resucitaron santos, hombres de Dios que habían muerto. Las tumbas se abrieron y se levantaron y caminaron en Jerusalén. Es decir, con su muerte los resucitó, les dio cuerpos ahí que salieran. Gloria al Señor. Entonces, mire usted lo que pasó. ¿Y qué fue lo que dijo aquel hombre cuando vio que sucedió todo esto? Dijo, verdaderamente, ¿qué dijo? ¿Este qué? Era el Hijo de Dios. Deja hasta ahí. ¿Cuándo? Cuando murió. Se cumple lo que él dice. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Este es el profeta que Dios le prometió al pueblo. Pero el pueblo no le conoció. Versículo 29 dice, gloria al Señor, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aleluya, dele la gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y en el versículo 14 y en el capítulo 14 de Juan y versículo 10, el Señor dice estas palabras, 10 y 11. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta es la parte que quiero que tomemos. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Es decir, yo no me las estoy inventando. Yo no estoy tratando de crear o hacer una nueva religión o un nuevo movimiento religioso para que ustedes se levanten en contra de los fariseos, de los escribas. No. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre Dios que mora en mí, Él hace las obras. Y dice el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, ¿por qué cosas, hermanos? Por las mismas obras. Aleluya. Jesucristo, en Jesucristo se cumple la palabra profética, donde Dios le habla a Moisés y le dice al pueblo que Dios le va a levantar un profeta y lo levantó. Pero sabe, hermanos, ¿cuál es el problema del pueblo y no de todo el pueblo de Israel? Es de que no creyeron en Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Por eso Pedro, aleluya, hace mención, y Esteban también en el capítulo 7 hace mención, aleluya, de esta palabra que Dios prometió. Versículo 37. Gloria al Señor. Esteban, cuando está siendo apedreado, cuando está predicando el evangelio, entonces él afirma que eso que dice Deuteronomios capítulo 18, versículo 15 al 18, afirma que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Dice entonces Esteban, este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios de entre
vuestros hermanos como a mí. Oiga, como que Esteban estaba más metido en el espíritu. A él oiréis. Y sabe usted que por esa causa le mataron. Esteban predicó a Jesucristo como el cumplimiento de la profecía, pero como ellos tenían a Moisés mucho más grande, no le recibieron, sino más bien, dice la Biblia, que asesinaron a Esteban. Pero hermanos, lo más importante es de que Jesucristo es al que Dios puso como juez de vivos y de muertos. A Jesucristo le vamos a rendir cuentas. La Biblia dice que después de la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, estaremos frente al tribunal de Cristo. Y ahí vamos a estar. Gloria al Señor. Para ser premiados. Ya no para ser salvos, porque si estamos en el tribunal de Cristo ya estamos salvos. Sino que dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho, según lo que haya ejercido estando en el cuerpo. Gloria al Señor. Pero entonces nosotros debemos de conocer verdaderamente quién es Jesús para nosotros seguir sus pasos. Para nosotros, hermanos, no dudar, gloria al Señor, sino tener la seguridad, la certeza de que en Él está la salvación y la vida eterna. Por eso, si no te has bautizado, bautízate en su nombre. Gloria al Señor. Si no le has recibido, recíbele. Porque es el profeta que Dios ha levantado. Y si dice que a él le tenemos que oír y el que no le oiga a él, será desarraigado, dice la palabra, ¿no? Arrancado. Gloria al Señor. Será quitado. Y solamente hay dos lugares. La vida eterna con Cristo Jesús y la vida eterna sin Cristo Jesús. La vida eterna con Jesucristo la gozaremos, pero la sin Cristo la sufriremos. Porque dice la Biblia que ese es un lugar de fuego y azufre. ¿Qué clase de fuego? No lo sabemos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Los cuerpos no serán destruidos, sino sufrirán tormento día y noche. Gloria al Señor. Así es de que en esta mañana, si quieres empezar a seguir a Jesús y si quieres empezar a conocer a Jesús mejor, la mejor forma es permitirle a Él que se acerque a ti, que Él entre a tu vida. Gloria al Señor. Recíbele, no tengas miedo, no tengas temor. Gloria a Dios, ya que Él es el mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice que Él es el mediador entre Dios y tu vida. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, porque hay, ¿cuántos dioses? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese hombre? ¿O quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. A Él tienes que venir. El versículo 6 dice, aleluya, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él entregó su propia vida, murió para rescatar la tuya. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. No hay otra forma de ser salvos. No hay otra forma de recibir el perdón de los pecados, de ser transformados, de recibir la nueva vida, sino solamente en Jesús. Créele a Él.
escúchalo a Él, haz lo que Él te dice y lo demás será ganancia para ti. ¿Verdad? Porque Dios dice que no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Aleluya. Así es, hermanos, de que vamos a ponernos en pie en esta hermosa tarde y le vamos